Gracias por seguirnos en nuestro multimedio. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Comenzamos el mundo desde el sur. Ubicándonos en Palestina, se prevé que un alto el fuego entre en vigor tras la ratificación del gobierno de Israel y en un paso que podría abrir el camino hacia una desescalada del conflicto. Mientras se vislumbra esta posibilidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que la guerra ha terminado, afirmando que rehenes serán liberados en un corto plazo, específicamente el lunes o el martes. Mientras tanto, la realidad en el terreno es otra, es desoladora. Un reciente ataque de Israel ha dejado 40 personas atrapadas bajo los escombros en Ciudad de Gaza, subrayando la urgencia de la situación humanitaria. Panorama que refleja la complejidad del conflicto, donde las declaraciones políticas y las esperanzas de paz chocan con las consecuencias de la violencia y la población civil que continúa sufriendo en medio de estos intentos de resolución del conflicto. Vamos a estar abordando este tema el día de hoy. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios a propósito del tema y tiene la pregunta allí para que pueda participar si no lo ha hecho con el código QR. Inicia primera fase del plan de paz entre Hamás e Israel para detener el genocidio sionista. ¿Qué implica este acuerdo? Ahí están las opciones para que usted pueda participar. Más adelante vamos a estar anunciándolas, las respuestas, pero aquí tenemos con el código QR para que participe. La primera opción, victoria de la resistencia palestina. Segundo, el acuerdo pudo concretarse mucho antes. No prevé castigo penal para el genocidio. Israel violará el acuerdo tarde o temprano. Son algunas de las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Vamos con el análisis. Me acompaña en la distancia Isaac Martínez Monterrosas, profesor por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján. Muchísimas gracias, Isaac, nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Entra en vigor la primera fase del plan de paz alcanzado entre Hamás e Israel, que supondría de alguna manera, digamos, la posibilidad de una paz en el terreno. Sin embargo, hay cautela, por otro lado. ¿Qué esperar de este escenario? No debemos ser ingenuos ante la firma de este acuerdo, porque hay que recordar que desde el 7 de octubre de 2023 a la fecha, en 2 años, ha habido 3 cese al fuego. El primero fue en 2023, el segundo el año pasado y el último, el más reciente, el día de ayer. En los 3 ceses al fuego, Israel, a las horas de la firma, ha realizado ataques terrestres y aéreos. Así que no debemos ser ingenuos y pensar que Estados Unidos y que Israel lo van a cumplir cabalmente. Más bien me parece una estrategia por parte del gobierno de Donald Trump para posicionar al presidente estadounidense como un serio candidato a la obtención del Premio Nobel de la Paz. Un premio que en las semanas previas ha estado citando y ha estado diciendo que es el candidato ideal. Esto desde luego que lo posicionaría seriamente para las siguientes elecciones. Ahora, también hay que tener en cuenta que estos puntos hablan de una pausa temporal. No hablan del pueblo palestino, de la cuestión de los refugiados, de la recomposición, de la reconstrucción de Gaza y de Palestina en general. Tampoco se habla acerca de las responsabilidades y de la aplicación de justicia. Habría que preguntarnos, ¿la paz es posible sin la justicia? Yo creo que no, no lo es. Y en este sentido, Estados Unidos e Israel estarían rompiendo con el sistema internacional establecido desde 1945. En 1945, el orden internacional fue sustentado en la creación de un aparato legal aplicable a los estados, bajo el cual los responsables del genocidio de esos años iban a ser juzgados y condenados. Hoy estamos viendo un genocidio televisado, transmitido en las redes sociales, y esta paz no va a ser duradera si los responsables del genocidio, políticos, militares, en Israel y en otros países, no son sometidos a la justicia internacional.
Eso es lo que puedo decir en un principio. Sí. Vamos a escuchar, si me permite, Isaac, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que hablaba en su momento sobre los términos de paz en Oriente Medio y sobre la liberación de los rehenes en los próximos días. Esto decía. Terminamos la guerra en Gaza y realmente, a un nivel mucho mayor, creamos la paz. Y creo que será una paz duradera. Ojalá una paz eterna. Paz en Oriente Medio. Logramos la liberación de todos los rehenes restantes y deberían ser liberados el lunes o el martes. Ahí teníamos al presidente Donald Trump. Isaac, hablar precisamente del contraste que hay, ¿no? Por un lado, la situación que hemos visto, Hamás ha denunciado, hace pocas horas Naciones Unidas hizo un llamado urgente al cumplimiento de este acuerdo de paz. Sin embargo, Hamás también ha comentado que el llamado urgente al cumplimiento es importante debido a que han muerto recientemente personas en la Franja de Gaza a poco tiempo de empezar pues esta nueva fase. El triunfalismo por un lado de Donald Trump y por el otro lo que ocurre en la Franja de Gaza. Esto también genera un choque. ¿Cómo estás viendo también ese escenario? Esta paz alcanzada, entre comillas, no puede ser visto como un logro estadounidense y mucho menos israelí. Hemos escuchado distintas declaraciones de funcionarios políticos de Israel, incluidas las declaraciones de la embajadora de Israel en México, y han catalogado todo esto como una victoria de Israel y minimizado el genocidio del pueblo palestino, que ha traído la muerte, al menos en términos oficiales, a poco más de 70,000 personas. Este es un logro de las resistencias en Palestina. Palestina se ha negado a desaparecer y a pesar de todas las adversidades, de la lentitud del sistema internacional, de las contradicciones a la hora de aplicar pues la ley, Palestina ha prevalecido. También es un logro de todas las personas que se han movilizado en estos 2 años, que han salido a marchar, que han protestado, que han suspendido el consumo de productos y servicios vinculados a la economía del genocidio, como le decía Francesca Albanese hace algunos meses. Todas las personas que han criticado a quienes se manifiestan por Palestina deberían ver que este también es un logro de eso. Marchar, protestar, movilizarse, hablar por Palestina es una cuestión de humanidad. Y que hoy estemos viendo que Estados Unidos e Israel reconozcan su derrota es resultado también, como decía, de esta movilización masiva a escala internacional. Una movilización que por supuesto marcó presión, pero también desde el ámbito diplomático, varios países, recordemos una 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, dejando a Netanyahu solo en su alocución, también ha sido importante. Un punto que tú decías ha sido precisamente la responsabilidad penal. La búsqueda de justicia, no solamente llegar a este acuerdo de una paz duradera, sino también que se exijan responsabilidades desde el punto de vista penal. ¿Cómo estás viendo también ese esfuerzo desde lo diplomático, sobre todo? Recordemos, Israel ante la Corte Internacional de Justicia pues tiene también una demanda por parte de Sudáfrica que ha sido respaldada por otros países ampliamente. ¿Cómo ves también ese escenario un poco en concreto? Es significativo que cada vez más países se sumen al reconocimiento del Estado palestino. Sin embargo, habría que preguntarnos ¿qué Estado palestino? ¿Sobre qué porciones de la Palestina histórica? Hace unas semanas, cuando Gran Bretaña reconoció el Estado palestino y afirmó que tenía una deuda histórica con el pueblo palestino, publicó al día siguiente un mapa de Palestina y advirtió a los ciudadanos británicos para no viajar a determinadas partes de Palestina. En ese mapa que publicaron aparecía Gaza y Cisjordania como parte del Estado palestino, claro, pero una Cisjordania más reducida y, un dato no menor, Jerusalén aparecía anexionada al Estado de Israel. Entonces, habría que preguntarnos qué Estado está reconociendo cada uno de estos países, qué porciones de territorio. A mi parecer, es un intento de blanquear la participación directa histórica de Europa en el proyecto colonial sionista de Palestina y ahora en el genocidio del pueblo palestino.
Es una forma de desvincularse y demostrar ante el mundo que están haciendo algo, cuando en la práctica no están tomando acciones concretas. El reconocimiento de papel no va a tener ningún sentido si no se toman medidas concretas. Sanciones a Israel. Se rompen acuerdos diplomáticos y militares. Israel es una potencia militar en Medio Oriente y en muchos otros sentidos, y lo es por el apoyo que históricamente ha tenido de Estados Unidos y de Europa. De nada servirá el reconocimiento si no se aplican sanciones. Sí. Ayer, por ejemplo, España, el Parlamento, aprobó el embargo de armas a Israel. Es un primer paso. No es el único ni el último. Habrá que ver en las siguientes semanas y meses qué otras medidas se toman y qué más se dice respecto a la implementación, al reconocimiento del Estado palestino. Sigue habiendo duda de quién encabezaría este gobierno, de si sería un gobierno nacional o de si sería algún enviado de Occidente. Hay que estar muy atento a todo lo que suceda en las próximas semanas y meses. Seguimos, por supuesto, muy atentos. Isaac, muchísimas gracias por tu lectura de este tema. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias por tu respuesta. Isaac Martínez Monterrosas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján, sobre este escenario, la cautela que se tiene luego de la firma de este documento en Egipto por parte de Hamás e Israel. Vamos a despedir la primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales y al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Palestina, el movimiento Hamás ha informado la retirada de fuerzas israelíes en centros urbanos de Gaza bajo el plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump. Este repliegue se va a efectuar desde el viernes a partir del mediodía. Lo confirmaba el dirigente de Hamás en Líbano, Osama Hamdan, en un comunicado en un canal catarí. Subrayaba que el futuro de Gaza no será decidido por fuerzas externas, por lo que se presentaron ya 40 candidaturas para un gobierno tecnócrata interino, además de la apertura de 5 corredores humanitarios bajo supervisión de la ONU y la Cruz Roja para el ingreso de aproximadamente 600 camiones diarios con alimentos, medicinas y combustibles. Sin embargo, uno de los dirigentes denunció que el primer ministro de Israel estaría intentando reventar el acuerdo antes de su implementación. Ya veíamos también en nuestro multimedio de la escalada de violencia solo a poco tiempo de efectuarse o a denunciarse esta primera fase del acuerdo entre Hamás e Israel. Me acompaña Omar Hassan Fariñas, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales y Epistemología de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Omar, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Bienvenido. Oportuno tenerte con tu lectura a esta hora. Buenas noches. Israel y Hamás firman este acuerdo, primer acuerdo que supone un cese al fuego indefinido y la liberación tanto de rehenes israelíes como de prisioneros palestinos. Cautela por un lado, alegría y triunfalismo por otro. ¿Qué lectura tienes de este escenario? Bueno, antes de proceder con la lectura, quiero hacerle recordar a todas las personas que están analizando el asunto que el ciudadano ministro de Finanzas sionista, Bezalel Smotrich, había indicado hace solamente 2 o 3 días atrás que el derecho internacional no aplica al pueblo judío porque es el pueblo elegido, por lo cual el derecho internacional no le aplica. Estas son declaraciones de un miembro del gobierno del sangriento señor en Tel Aviv. Eso nos dice claramente que como ellos están por encima del resto de la humanidad, cualquier acuerdo, cualquier decisión, cualquier cosa que hayan indicado que van a hacer, la pueden echar para atrás, suspenderla, eliminarla, cuando ellos consideran adecuada.
Entonces, hablar del fin de la guerra, el fin del genocidio, es muy, muy temprano todavía. Hay que ponerle un poquitico de freno al asunto, hay que hablar con una manera mucho más limitada, lamentablemente, porque estamos hablando de un gobierno sionista que ya no tiene ningún problema de ser lo más criminal y lo más violatorio de absolutamente todo en el ámbito internacional. Sí. Aquí estamos hablando solamente de un intercambio no sé si es intercambio incluso, porque los primeros que tienen que soltar a lo que ellos llaman rehenes es Hamas las otras facciones palestinas. Ellos son los que tienen que soltar primero. Después veremos si el sionismo le da la gana de soltar lo acordado, que son como más de o unos 2.000 y pico de rehenes, porque ellos tienen rehenes ahí, son más de 2.000 rehenes palestinos, a ver si los van a soltar o no. Pero le hacemos recordar a todo el mundo que ese es un gobierno que dice que no tiene que seguir absolutamente ningún acuerdo que llegue. Y eso es lo único que se ha aprobado hasta los momentos. Ojo, hay una primera fase, esa primera fase es lo único que el gobierno sionista en Tel Aviv acaba de aprobar hace una hora, nada más o menos de una hora. Dijo que aprobó recibir los rehenes, que ellos llaman, de las facciones palestinas. Y más nada, no hay ninguna referencia a cualquier otro asunto. Entonces, es muy importante recordar... ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Entonces, es muy importante recordarnos primero de ese punto y segundo, y mucho más importante, el mismo camarada mexicano que estaba hablando, indicando ahorita, lo dijo muy acertadamente. Tenemos que colocar todo esto en el contexto de la desesperación y la lloradera del ciudadano presidente de los Estados Unidos, que está desesperado para que le den el mismo premio que le dieron al malvado Obama. Sí. En ese grave problema de narcisismo está lamentablemente la vida de millones de palestinos y del futuro de la humanidad en la necesidad de que este señor tenga el mismo premio que tuvo el otro. Entonces ese es un contexto muy importante. No sabemos después que se decida quién recibe el premio, qué será la actitud del presidente de los Estados Unidos. Sí, y otro punto muy importante, Omar, que también lo comentábamos con Isaac, es que la ofensiva militar israelí ha destruido la mayor parte de la infraestructura de Gaza, ha provocado una catastrófica crisis humanitaria. En palabras de una comisión investigadora de la ONU, Israel ha cometido genocidio, es así, y hay, por supuesto, las denuncias a nivel internacional. Se dice, y los más escépticos dicen que ese espacio en el que efectivamente se está dando este acuerdo o esta primera fase del acuerdo no implica una responsabilidad penal por parte de Israel. Y con esto, efectivamente, se puede caer o se puede desmoronar en cualquier momento. ¿Lo ves de esa manera? ¿Es así? ¿O más adelante crees que se pueda realizar algún tipo de consideración, por lo menos en el ámbito diplomático? En el ámbito diplomático, creo que este mismo gobierno sionista va a quedar aislado en el ámbito internacional. Pero como lo único que a ellos le importan es la relación con Washington y con los Estados Unidos, y con la presencia de esta presidencia en particular, el señor Donald Trump, yo creo que no tienen mucha preocupación. Y hay muchos gobiernos occidentales que están esperando que por lo menos regresemos a la versión del genocidio antes del 7 de octubre, que era de pocas goticas, para ellos poder seguir apoyando abiertamente a la entidad y tratar de recuperar su situación económica, que es catastrófica. Ojo. Esas son las prioridades para ellos. Entonces, la parte de enfrentar la justicia y todo eso, yo creo que eso no se va a materializar en por lo menos corto y mediano plazo, por la protección absoluta que recibe por parte de los Estados Unidos, que se considera a sí mismo, o sea, los Estados Unidos, y sus aliados más allegados y más directos como entidades por encima del derecho internacional. Yo no creo que haya muchas consecuencias catastróficas. Sí. Pero lo que sí es importante tomar disculpa el eco, lo que sí es importante tomar en consideración
es que las facciones palestinas se encontraron en la necesidad de hacer esto, y es una decisión bastante acertada, porque es una realidad bastante sencilla. Ya lo ha dejado bastante claro a su propia población. El gobierno de este carnicero de Tel Aviv no le importan los llamados rehenes que tiene Hamas. No le importa. La gran mayoría los asesinó ellos mismos. Entonces ya los rehenes no tienen un valor estratégico para el pueblo palestino. Entregarlos a esta coyuntura, más bien, le quita el casus belli, la razón de guerra inicial que alega que tiene el sionismo para seguir masacrando y para seguir perpetrando el genocidio. Entonces, sí, eso yo creo que es la razón por la cual Hamas toma este primer paso, que de nuevo no es un acuerdo de paz, yo ni siquiera lo llamaría un verdadero cese del fuego, sino una pausa táctica para entregar a esta gente y a ver qué va a venir después de la entrega. La parte más clave es después que se entregan los rehenes, o los mal llamados rehenes del sionismo, a ver cómo va a reaccionar el grupo fascista, extremista, sangriento, genocida, que está dirigiendo el gobierno en Tel Aviv. Sí. Por otro lado, Omar, uno de los puntos del acuerdo es, y que puede causar tensiones, es quién va a regir la zona. Según el plan, se establece que Hamas no tendría ningún papel en el futuro de Gaza y la gobernanza se transferiría en algún momento no definido a la autoridad palestina que ya gobierna en Cisjordania, reconocida internacionalmente y que además pues, es gobierno rival de Hamas. Sin embargo, la idea es que sea gobernada en primer lugar por un organismo transitorio temporal de tecnócratas palestinos supervisado por una junta de paz. ¿Cómo estás viendo ese escenario? ¿Qué se espera en torno a todo este escenario? Bueno, el señor Trump indicó que su candidato para dirigir ese asunto sería nada más y nada menos el señor Anthony Blair. La pesadilla que causó el catástrofe de Irak hace tantos años, un genuino criminal de guerra. No me extraña que lo vayan a seleccionar a él. Yo creo que eso es una fórmula muy tradicional del colonialismo europeo, que es el verdadero autor de la entidad sionista, ¿verdad? Entonces no me extraña para nada la persona que seleccionaron prácticamente es como crear el gobierno de Bremer. No sé si usted se acuerda, Bremer, que era el líder de la ocupación en Irak, que impuso el gobierno estadounidense. Es una figura muy semejante, yo creo que es la misma visión y la misma mentalidad. ¿Cuánto de eso va a ser un éxito? Bueno, muy poco en primera instancia. Y número uno. Número dos, hay que también recordar lo que dijo muy claramente Hamas. Hamas no habló de entregar armas. Eso no es algo que ellos acordaron. Ahí no se habló de entregar armas. Jamás llegaría a entregar armas posiblemente a un Estado palestino, como ellos mismos dijeron, cuando eso sea viable. Antes de eso, es simplemente suicidarse. ¿Por qué? Porque al sionismo no se le puede confiar absolutamente nada, porque tienen ya una historia de decir una cosa y después hacer otra, porque ellos se consideran como el pueblo elegido, no tienen que dar la palabra para nada. Entonces es muy importante recordarse que jamás no dijo absolutamente nada de entregar armas. Y incluso no ha hablado mucho más allá de la fase 1. Por eso es que es muy importante tener paciencia y ver qué va a suceder, porque ya hemos pasado por esta historia antes. Y el sionismo es el primero que destruye por completo el acuerdo y regresa a lo mismo. Y eso es una indicación. Esto es muy importante, este punto. Esto de romper el acuerdo y regresar a las hostilidades es una indicación muy clara. Que por más que insista el gobierno sionista, el gobierno en Tel Aviv, de que ganó y ganó y ganó y victoria, en realidad está perdiendo. Porque si estás ganando, bueno, te apegas al acuerdo porque ganaste. Es lo mismo en la condición con Irán, el ataque bestial que le hicieron a Irán, los dos, fueron los Estados Unidos y los sionistas, en junio. Efectivamente, esa tentación de atacar Irán todavía está pendiente, y la tentación de regresar a esta guerra va a estar pendiente porque no ganaron. Porque jamás lo único que necesita para ganar es seguir existiendo. Correcto. Y jamás sigue existiendo.
Seguimos atentos, por supuesto, Omar, a todo este escenario y más adelante seguramente contaremos con tu opinión. Omar, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Un placer, buenas noches. Un saludo y un abrazo. Omar Hassan Fariñas, analista internacional, profesor de Relaciones Internacionales y Epistemología de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y antes de terminar, revisamos rápidamente los resultados de la encuesta que hemos publicado más temprano. Inicia primera fase del plan de paz entre Hamas e Israel para detener el genocidio sionista en Gaza. ¿Qué implica este acuerdo? Bueno, 34% dice victoria de la resistencia palestina y un 54% dice que Israel violará tarde o temprano este acuerdo. Es la opción a esta hora con mayor votación sobre lo que opinan los usuarios en torno a esta primera fase del plan de paz entre Hamas e Israel. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Así finalizamos. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.